El día de hoy nos enlazamos con el especialista en materia de energéticos, de petróleo a nivel internacional, el máster en administración de negocios, Ramsés Pech, que ya está en la línea, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Ramsés Pech, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, ¿cómo están, estimado público? Y te doy las gracias que me des nuevamente la oportunidad cada semana de poder compartir pues alguna información de lo que podemos ayudarnos para tener las respuestas correctas. Se dice que los recursos que va a manejar ya Pemex y que la autonomía que ya está por darse y demás, tú nos habías prometido echarte un clavadito para revisar cada uno de los artículos, las leyes secundarias, las propuestas que se están haciendo para comentarnos cuál es la realidad. Y yo te preguntaría, ¿cuál es la neta, cuál es la verdad verdadera? Bueno, la verdad de esto es que Pemex se va a convertir en una empresa que debe rendir cuentas no solo a la nación, sino al mercado donde va a estar él incluido. Y te lo voy a decir de esta forma. Tú sabes, en Estados Unidos, si alguien comete un acto de corrupción en un contrato y si está en la bolsa de valores, tiene un problema, porque lo pueden sancionar con multas grandes. ¿Qué es lo que está haciendo Pemex hoy en día? Tiene que limpiar y poner en claro, y no en oscuro, sino en claro, si existen o han existido algunos problemas de esta índole de corrupción. ¿Por qué? Porque si Pemex quiere entrar dentro de la forma, en la parte internacional, porque dice que tienen que ser las mejores prácticas internacionales, hay ciertas normativas que tienes que cumplir para poder estar dentro del mercado con los modelos contractuales que estamos poniendo. Porque acuérdate que el capital es inversión, y si la inversión está ligada a dinero, pues están las partes legales donde te tiene que proteger el que invierte el dinero. Y si hay de la contraparte alguien que no cumpla en el buen sentido, éticamente y moralmente en un contrato, entonces caemos en un sentido que no se va a cumplir. Entonces Pemex nunca va a poder avanzar y va a ser una empresa no productiva, sino va a ser una empresa improductiva en ese sentido. Lo otro, y lo más importante, Pemex también va a seguir pagando 4 tipos de impuestos que estuve leyendo, que van a ser el impuesto de derecho de explotación, que se va a pagar anual, uno de la investigación y otros 2 más que son un porcentaje. Lo importante de estos impuestos que va a pagar Pemex es que les van a reconocer ahora los impuestos, se van a reconocer también los costos, que anteriormente en Pemex no lo reconocían los costos. ¿Qué quiere decir? Que lo que ganaba menos los impuestos le quedaba una utilidad negativa porque no le podía reconocer los costos que implicaba el pago de esos impuestos. Hoy en día va a cambiar eso. Es como tú o como cualquier empresa. Puedo ahora yo meter ante la Secretaría de Hacienda los costos que me incurren en la parte operativa administrativa y los puedo deducir. Ahora Pemex puede hacer eso en la parte de sus costos. Entonces tiene que cambiar su forma de pensar en una forma de una empresa pública-privada. Ok. El planteamiento entonces es llevar a Pemex de ser una empresa exclusivamente del gobierno paraestatal a convertirla en una público-privada donde va a competir con todo el mercado a nivel mundial. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Sí, esa es la iniciativa. Por ejemplo, en el plan estratégico, en el plan 2014-2018 de Pemex, dice ahí que tiene que convertirse Pemex en la parte internacional y tendrá que ir a estar en otras áreas operativas para que pueda aprender tecnologías, no solo en México. Entonces, si se va a salir de México y van a venir de México a intercambiar información y tecnología, entonces tenemos que tener las reglas claras del cómo y para qué. La otra cosa importante, y hay que tenerlo muy en cuenta, van a haber ciertos tipos de impuestos, y eso es lo más importante que voy a comentar. En la ley dice que todo extranjero que venga a trabajar en la parte de la industria energética, ya sea hidrocarburos, geotermia o en la Comisión de la Electricidad, después de 30 días de estar en nuestro país, tiene que pagar impuestos. Ok, Ramsés. ¿Qué te parece que nos vamos a ir a un corte? Regresamos y nos platicas
un poco más a fondo cómo van a estar esos impuestos y si realmente le dará autonomía a Pemex. Vamos a un corte y regresamos. Y seguimos en entrevista con el máster en Administración de Negocios, experto en temas energéticos, nuestro querido amigo Ramsés Pech. Ramsés, estábamos comentando con respecto al pago de impuestos que tradicionalmente ha sido lo que ha venido ahorcando y matando a la paraestatal Pemex. ¿Cómo van a funcionar esto de acuerdo en lo que se está planteando en la ley? Pemex, ¿en qué momento pagará impuestos? Y, por ejemplo, aquellos que hagan negocio con Pemex, ¿de qué manera tendrán que tributar? Ok, entonces, para ponerlo en claro en este punto, un punto importante es, Pemex se va a llamar en esta nueva ley asignatario. Entonces, cuando le asignan, por ejemplo, la ronda 0, los campos que le van a asignar en septiembre, ellos van a tener que pagar 3 derechos, que se llaman el pago anual de derechos ordinarios, que es hasta el 71.5%, y sería en forma anualizada, el pago por derecho de investigación y el pago de fiscalización. Esto tendría que hacerlos, estos dos últimos, cada trimestre, junto con el pago del derecho anual. Esto es lo que tendría que hacer Pemex y pagar esos derechos en los campos que están asignados. Las compañías que van a entrar a la modalidad de los contratos de exploración y de extracción que se están haciendo hoy en Nueva, acuérdate que van a venir de tipo de licencias y contratos de utilidad o de producción compartida. Los contratos de licencias, por default, tienen que pagar un bono a la firma del contrato. Y ese bono lo va a determinar la Secretaría de Hacienda, cuánto es el monto dependiendo del contrato y del tipo de yacimiento que se pone en ese tipo de la licencia. O sea, ¿cómo le vamos a llamar a ese bono, Ramsés? Como el derecho como el derecho de haber ganado el contrato. O sea, la entrada. La De entradita, ponle, ya que le haya puesto, tendrán que pagar otras cantidades. ¿Eso en función de qué va a ir? En función del modelo del yacimiento y del tipo de proyecto a desarrollar dentro de ese proyecto del yacimiento. Aparte de ese bono, a partir del primer día tienes que pagar una cuota contractual para la fase exploratoria. O sea, aparte. Otro más. Aparte tienes que pagar regalías. Aparte tienes que dar una contraprestación considerando la utilidad operativa o el valor contractual de los hidrocarburos. Es decir, que si yo gano un contrato de tipo de licencia, tendría que pagar 4 rubros a la parte de la nación, porque acuérdate que la política energética la lleva ahora la CENER, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda. Cada una va a tener su función específica. La CENER es la política, la CNH contratos y la regulación, y la Secretaría de Hacienda es la que va a controlar el cómo y el tipo de impuestos y hacia dónde va a ser distribuidos a partir de que se metan todos estos recursos que te digo al fondo de hidrocarburos. Si tú llegases a ganar un contrato de utilidad o de producción, no, hombre, nunca. Solo tendrías que pagar la cuota contractual para la fase exploratoria, las regalías y la contraprestación considerando la utilidad operativa o el valor contractual de los hidrocarburos. Ya que hiciste estos 4 pagos, aparte tienes que pagar el impuesto tributario normal como persona moral. En los dos casos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que está asegurando la Secretaría de Hacienda que todos los modelos contractuales tengan que pagar los derechos, no de la misma forma que los tenía Pemex, que son más de 20 y tenía que pagar diario, pero sí que tengan la misma cantidad de recursos que Pemex les daba en forma diaria, trimestral y anual de los derechos que tenían anteriormente, en forma de impuestos. Y todos estos valores van a ir, acuérdate, al fondo. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que hay 3 fases en esta ley. La primera fase es el asignatario, que es Pemex. Él va a decidir y va a mantener la producción de 2.5 y lo que no pueda de esos yacimientos que van después en septiembre, van a salir los contratos de exploración y extracción. Esos modelos de contrato solo van a poder sacar el hidrocarburo a superficie. Después de eso va a entrar la CRE y la CENEGAS, que es los que van a dar los permisos para que puedan hacer la distribución, la logística, y después de eso se hace la comercialización con otro permiso. ¿Basta? Entonces,
Entonces tú puedes entrar con Pemex como asignatario, como privado, o puedes ganar un contrato de exploración y extracción, o puedes pedir un permiso para la distribución y transporte de hidrocarburos y petrolíferos, o puedes entrar en la comercialización de todos estos. O sea, hay 4 formas que tú puedes entrar, pero en los 4 tienes que pagar ciertos impuestos para poder ejercer el contrato. Oye, Ramsés, en tu experiencia, ¿no sientes que está sobreregulado? ¿No generará esto mayor corrupción? Lo que sí, lo que vuelvo y lo vuelvo a repetir desde el inicio, en Estados Unidos lo que pone más énfasis y más importancia es cuando se hace la contratación, porque ahí te revisan quién tiene el poder financiero, técnico y todo lo demás. Lo que viene después de ese contrato asignado es lo que tenemos que regular nosotros, que no vayan a haber esos actos que tú comentas de corrupción, porque si Pemex tiene una alianza con alguna empresa que tenga, después de que contrate a un tipo de proveedor para hacer un trabajo y comete un acto de corrupción, entonces si Pemex quiere entrar a la bolsa de valores y ese proveedor que tenían subcontratado le va a afectar a Pemex, entonces eso es lo que no vamos a poder, porque si haces un acto de corrupción en la bolsa de valores o pides dinero a un apalancamiento, ¿quién te va a querer prestar? No, eso sí tienes razón, pero ya ves que a quienes llegan a esos puestos de poder les importa muy poco la empresa, la institución y el país. Lo que ellos quieren llevarse es su tajadota, ¿no? Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, que tenemos que evaluar, y bueno, la parte tuya ahorita por los medios, la parte de nosotros los que estamos interesados en la industria energética, y no verlo solamente como un negocio. Yo no digo todos hacer negocio y todos ser, pero entre una ética y una moral, porque todos podemos tener negocio y todos tenemos que vivir de algo o de algún negocio. Lo importante ahorita es cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a asegurar la energía en México en un futuro. Porque lo más preocupante no es el modelo de contrato, sino es la ejecución del contrato mismo cuando esté en el periodo dado para hacer ese contrato. Ramsés, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Ivonne Romero. Entonces, con lo que estás tú explicando, con esta información tan completa, ¿quiere decir que Pemex va a reducir sus actividades operativas y administrativas y se va a transferir gran parte a la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Esa es la gran pregunta que yo me tengo, y qué bueno que me la hizo, porque si Pemex tiene 150,000 empleados, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no han de pasar de 300, 400 empleados, y toda la estructura que tenía Pemex la va a absorber ahora la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Quiero pensar, de un 100, Pemex va a ser el 40% y el 60% la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la parte operativa. ¿Toda esa gente dónde va? Porque tenemos Pemex Exploración y Producción, refinación, petroquímica y la petroquímica básica. Entonces mucha gente tiene las mismas funciones en las mismas filiales. Entonces yo creo que tenemos que ver quiénes se quedan y quiénes son los que nos van a ayudar a mantener la parte energética. Entonces, ¿qué, se irían a vivir al rancho de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo pensaría mejor que las personas que no se sientan seguras o no estén capacitadas, es el momento, hoy tenemos la oportunidad, los que no estamos capacitados, de capacitarnos y volvernos eficientes y sobre todo, yo le voy a decir una palabra no se oye muy bien, vendibles, para que nos puedan contratar. Pues sí, al final de cuentas cada uno de nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Por una cantidad y contribuimos algunos al bienestar nacional y otros pues al bienestar propio de la bolsa. Ahora lo que tenemos que hacer, es los muchachos que están saliendo, no solo de ingeniería petrolera y todas las demás, de geología y todo demás, a las nuevas generaciones de todas las carreras, abogados, ambientalistas, industriales, todos economistas, tenemos que educarlos en una cultura de crear, planear y resolver los problemas que tenemos. Yo ahorita me dice mucha gente, hay muchas oportunidades, yo le digo, no existen oportunidades en México, existen necesidades de resolver de corto y mediano plazo. Bien. Y empezar a planear de largo plazo. Pues ahí está la información, Ramsés.